Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados, animando tu alma, con Ricardo Valdés. Bienvenidos a Empoderados, los viernes a las 5 de la tarde. Todos los viernes estamos aquí trayendo una animación para tu alma, porque nuestro programa es Empoderados, animando tu alma. Y estamos analizando este poderoso libro que es Cómo ganarse a la gente, de John Maxwell. Es un poderosísimo libro que tiene más de 300 páginas y que habla de principios. No estamos viendo todos los principios, ojalá tuviéramos esa oportunidad, pero se trata de dar una idea de lo que habla John Maxwell a través de este libro, Cómo ganarse a las personas. Ya hemos estado viendo algunos principios, el principio del dolor, el principio del ascensor, y hoy cambiamos de principio y vamos a hablar del principio del aprendizaje, el que llaman algunas personas lo llaman con el espíritu de enseñable, ¿no? O ser personas que verdaderamente tengamos la capacidad de ser enseñados o de que tenemos la capacidad de aprender. Sea una o sea otro, el principio del aprendizaje es bien importante si tú quieres aprender en la vida, si tú quieres ser alguien que constantemente esté en crecimiento personal. Es algo que a nosotros como seres humanos nos va a ayudar mucho, el crecer personalmente. Es una de las habilidades que yo le doy gracias a Dios y se lo digo honestamente con humildad, que Dios me ha dado desde que tuve un encuentro personal con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, cambió mi vida hace más de 30 años y me dio este espíritu de aprender y el deseo y el hambre. Yo siempre digo así como a manera de metáfora, tengo hambre, pero no soy una persona en hambruna. Tengo hambre, pero no estoy en hambruna. O sea, siempre estoy en crecimiento. Y quiero empezar con el título, el subtítulo, ¿no? El título es de este apartado, el principio del aprendizaje. Pero a mí me encanta, sobre todo cuando escribo un ensayo o los libros que estoy escribiendo, perdón por esto, porque todavía no han salido, pongo las comillas, pero yo que tengo que dar un discurso, que tengo que dar una conferencia o tengo que hacer un estudio, un ensayo, yo soy muy esquemático y a mí me encantan los libros esquemáticos. Como soy esquemático, pienso que todo el mundo es esquemático, por eso cuando salga mi libro van a ser bien esquemáticos y a lo mejor hay gente que no le gusta, ¿no? A mí no me gusta leer así de como en un solo mazucote, perdón la palabra, como una sola eh, sí, como si fuera de un libro, una novela, pues así, ¿no? ¿no? Yo tengo que ver, mis ojos y mi cerebro tiene que ver esquemas, subtítulos, capítulos, párrafos, ver todo dividido y a mí me encanta y, si, como lo ven en el libro, si lo alcanzan a ver, ahí está, en la página, John Maxwell pone el título, el subtítulo, una cita de algún personaje y una pregunta. Y quiero empezar con esto primero. El principio del aprendizaje es el título. Y el subtítulo dice, cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Y aquí yo quiero hacer una pausa para, como saben, algunos, yo estudié filosofía, me encanta la filosofía y le doy gracias a Dios que estudié filosofía, que me inspiró desde la prepa. Creo que fue me acuerdo, en una ocasión estaba con uno de los compañeros de la prepa más inteligentes, que es un doctor en astrología,
y me dijo, ¿qué vas a estudiar tú? ¿Qué quieres estudiar? Él desde el principio sabía lo que iba a estudiar, ¿no? Ya desde, no sé si de la primaria o la secundaria. Y a mí en la prepa fue cuando tuve este encuentro con Dios al principio, un poquito antes de entrar a la prepa, y Dios me guió, me ordenó la cabeza, ¿no? De saber qué querer estudiar. Mi pasión se convirtió en la teología, se convirtió en la filosofía también, y le dije que iba a estudiar filosofía y terminé la filosofía, pero también estudié teología, pero también estudié Sagradas Escrituras y también estoy certificándome para coach del Maxwell Team, John Maxwell Team. Entonces ya para más o menos para mayo o junio, ojalá no se vaya más para allá, termino esta certificación y siempre fue, como les digo, mi pasión la filosofía, y la filosofía me ha ayudado a profundizar y a hacer preguntas. Y dice John Maxwell, los buenos líderes hacen buenas preguntas, y la filosofía te da los elementos para hacer buenas preguntas. O sea, la filosofía, en pocas palabras, es hacer buenas preguntas, y preguntas inteligentes, y preguntas que verdaderamente te van a llevar a soluciones. Entonces, ahorita que les leía el subtítulo, cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo, tiene el potencial de enseñarnos algo. Aquí me acuerdo de un principio de la filosofía que dice que las cosas, las personas y todo lo que existe es lo que es real, y todo lo que es real es todo lo que podemos captar a través de nuestros sentidos. Hago un paréntesis teológico aquí para decirle, entonces, en cierto sentido Dios no existe, porque no lo vemos con nuestros sentidos del ver, pero aquí entra en juego otros sentidos, que es el escuchar espiritualmente, que sí lo podemos escuchar y sí lo podemos sentir de alguna manera. Pero para esto necesitamos una cosita que se llama fe, para podernos abrir a la trascendencia. Entonces, estrictamente la filosofía nos dice que las cosas están en acto y en potencia y en acto. Pero para poderles hablar de esto, ahorita nos vamos a ir a unos comerciales muy importantes de nuestros programas que tenemos en Hablante Radio. Así que no te lo pierdas estos comerciales, ni te pierdas el resto del programa. Volvemos en unos segundos. En un momento regresamos a Empoderados con Ricardo Valdés. ¿Quieres tener un programa con nosotros? Hablantes Radio tiene un espacio para ti. Contáctanos. Llénate de poder y anima tu alma en Empoderados con Ricardo Valdés, viernes 5 de la tarde. No te puedes perder En Cuerpo y Alma con Rosy Palomares, miércoles 7 de la tarde. Ya estamos de regreso en Empoderados con Ricardo Valdés. Aquí estamos de nuevo en Empoderados, animando tu alma. En el primer segmento hablábamos de lo que la filosofía nos puede enseñar, de que las cosas están en acto y están en potencia. Hablé un poco sobre la existencia, lo que es real, las cosas que son reales, que son las que podemos captar con nuestros sentidos. Y decía un poco que en cierto sentido, hablaba de eso, que en cierto sentido Dios no existe, Dios coexiste, para completar la fotografía que les dejé a medias, ¿no? Dios no existe. Si quieren ustedes rebatir con alguna persona que es atea, que son contados con las manos, agnósticos, que son miles, que se creen ateos, pero no, son más bien agnósticos. Cuando entramos en debates, descubrimos que en realidad no son ateos, sino que son agnósticos. Entonces, cuando nosotros discutimos con un ateo y con un agnóstico para poder conectar y para no hacer mucha grilla en los debates, puedes entrar con un argumento: ciertamente Dios no existe. No se te van a quedar, Dios coexiste. Porque si tú partes de este principio de filosofía, de que las cosas
todas las cosas están de dos maneras, en principio, en acto o en potencia, todas las cosas que existen. Y todas las cosas que existen, lo que podemos tocar, ver, gustar, oler, escuchar, ¿no? Y estrictamente a Dios, bajo esos sentidos, en primera instancia, no lo captamos, sino que se requiere de una formulita de 2 letras, que es la fe, para poder nosotros decir, yo vi a Dios en este anciano, yo vi a Dios en este acontecimiento, yo sentí a Dios, yo experimenté a Dios, yo escuché, olí la fragancia de Dios, yo pude sentir el abrazo de Dios. ¿Okay? Entonces, obviamente un agnóstico o una persona atea, pues tal vez no se abra esa formulita de 2 letras fe, por eso dice que Dios no existe, y ciertamente, en cierto sentido, pero Dios coexiste, o sea, va más allá de la existencia real. Volvemos al punto. Todos podemos, cada uno, dice John Maxwell, podemos aprender, dice, cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Potencial, las cosas están en potencia o están en acto. En acto es que ya están realizadas y en potencia es que tienen algo para llegar a estar en acto. ¿Sí? Por ejemplo, el niño está en potencia de ser un ingeniero. Está en acto, está en potencia de ser un ingeniero, perdón. Pero le falta la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. Cuando termine la universidad y termine sus estudios, él ya va a estar como un ingeniero en acto. Las cosas en acto significa que ya están terminadas. Las cosas en potencia es que tienen todo el potencial, toda la factibilidad para llegar a ser. ¿Okay? Entonces, John Maxwell está diciendo en este subtítulo que cualquier persona nos puede enseñar algo. ¿Ok? Pues hay que conocerla, hay que platicar con ella, hay que escucharla, hay que ver qué es lo que tiene. Y primero están en potencia, y una vez que las escuchamos, las entendemos, platicamos con ella, dialogamos, podemos decir, yo aprendí esto y esto y esto otro de esta persona, eso ya va a ser un acto. ¿Sí? Espero que me haya dado a entender de tanta explicación. Cada persona que conocemos está en potencia o tiene el potencial, tiene toda la factibilidad, si la quiere esa palabra en lugar de potencial, pues tenemos la esperanza, así ya va bien campechaneadamente, ¿no? Campechaneando. Me acordé de un youtuber, ¿sí? Que a veces lo escucho de rebote porque alguien en la casa lo escucha. Entonces, cada persona tiene algo allí dentro que si yo no me abro, es como el ateo, ¿cómo va a creer en Dios si no se abre? O el agnóstico, ¿no? El agnóstico es, la diferencia de un ateo es que un ateo va a ser un poco difícil de encontrarlos porque un ateo no va a discutir ni va a debatir de la existencia de Dios, porque es como si yo debatiera acerca de la existencia de las hadas, ¿no? Los animalitos esos que salen en la fantasía, de las hadas o del unicornio. Pues, ¿para qué me voy a poner a discutir si ni existen? Pues no son reales. Entonces un ateo dice, ¿para qué voy a discutir de Dios si no existe? O sea, es como perder el tiempo. En cambio, los agnósticos, que a veces creen o los confunden con ateos, eso sí discuten de la existencia. Un agnóstico quiere decir alguien sin Dios. La palabra siempre en la etimología significa sin, amoral, sin moral, o sea que es algo moral que no tienen, ni es bueno ni es malo. Agnóstico es alguien que está sin Dios, o sea, Dios existe, pero a mí me va y me viene, si exista y no, entonces por ahí va. Pero aquí estamos empezando
sobre el principio de aprendizaje. Algo podemos aprender de todas las personas, algo. Y luego cita a Louis Armstrong. Louis Armstrong dice, hay algunas personas que si ellos no saben, usted no puede decirlo. Usted no puede decirlo. O sea, y a veces nos vamos a encontrar con gente, todos lo saben, ¿no? Los que ya hemos hablado en otro tiempo, en otro momento, de todo lo saben. O sea, todo lo sabe. Y la persona cuando está en esa situación intelectual de todo lo sabe, pues nada le entra y nada lo aprende, nada aprende. Entonces, ahí ya está cerrada. Ahí la persona, ya su sistema de creencia, de conocimiento, no puede ser movido. Y no estoy hablando de que tengamos un sistema de creencia, un sistema de conocimiento intelectual manuable en el sentido, o pululante, mejor dicho. O sea, que cualquier cosa que veamos, que primero decimos sí creo en esto y después no creo porque vi al youtuber, ahora sí medio creo porque vi a esta persona. No, sino manuable, manejable, es que podemos aprender y no como el barro, el ejemplo que pone en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de por ejemplo, la taza, y cuando se seca ya no se puede manejar, ser todavía como barro para ser manejado. Volvemos en un instante, nos vamos a unos comerciales siempre buenos y siempre sugerentes, nos sugieren algo bueno. Así que nos vemos en unos segundos, no se desconecte de nosotros. En un momento regresamos a Empoderados con Ricardo Valdés. ¿Quieres tener un programa con nosotros? Hablantes Radio tiene un espacio para ti. Contáctanos. Llénate de poder y anima tu alma en Empoderados con Ricardo Valdés, viernes 5 de la tarde. No te puedes perder En Cuerpo y Alma con Rosy Palomares, miércoles 7. Ya estamos de regreso en Empoderados con Ricardo Valdés. Aquí estamos de nuevo en la última sección de ese programa Empoderados, animando tu alma. Y estamos analizando el título del principio del aprendizaje. Vimos el subtítulo que era: cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Les expliqué que todo lo que existe está en potencia o está en acto. Por ejemplo, una piedra. Ahorita está en acto, pero en algún momento de su historia, en algún momento de su existencia, estuvo en potencia mientras estaba todavía como magma caliente, o si cayó del espacio cuando todavía venía ahí, se entró a la atmósfera y se calentó y se fue destruyendo, de pesar quizás 5 toneladas y medir 1 metro, se fue disminuyendo hasta quedar una piedrita, ¿no? Que era acto, venía en potencia, y cuando llegó aquí se enfrió y dejó de ser manuable, pues ya se convirtió en una piedra en acto, ¿no? Igual nosotros, el niño ahorita está en potencia, las personas que estamos estudiando, yo siempre estoy en potencia y en acto. O sea, en potencia de que estoy en crecimiento personal, y en acto porque ya tengo bien formada mi conciencia, ya tengo bien formado ciertos niveles de conocimiento que pueden ser mejorados, sí, porque nunca he cerrado, nunca he dejado que se endurezca el conocimiento, como lo describe Louis Armstrong. Hay algunas personas que si ellos no saben, usted no puede decirse, no puede enseñarles, o no puede decirles no es así, no puedes decirlo, puede ser de esta manera, no, ellos no lo saben, hay una especie de orgullo, no valoramos a las demás personas, alguien que está así, de esa manera, no valora a las personas, y
por ende no hay humildad. Cuando hay humildad, hay una capacidad de aprendizaje tremendo. Y una de las capacidades, de las grandes capacidades que nos ayudan a aprender, es escuchar. Recuerdo que cuando vimos la historia de la filosofía, pues pasamos por todos los siglos, desde que inicia, desde los presocráticos. Los presocráticos fueron los que vivieron antes de Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes filósofos, y luego vinieron los demás filósofos de la Edad Media, los de la Edad Moderna, los del postmodernismo en la actualidad, ¿no? Y cuando pasamos la historia y vemos a René Descartes, él estudió la duda metódica. Hay una frasecita que me encanta de él que dice: los viajes ilustran, porque mucho antes de que yo estudiara la filosofía, yo estudié primero Sagradas Escrituras en la Ciudad de México. Me encantaba viajar. Yo me podía ir en el tren cuando existía el tren, y me fui en avión y me fui en camión. El tren y el camión, 36 horas, pero por lo menos en el tren te podías parar. El camión no, hasta que llegara a una ciudad o a un pueblo. Pero verás, me encantaba ir viendo, y me llené de conocimiento sin estudiar, por decirlo así. ¿Okay? Porque tenía esa capacidad de aprender. Y quiero terminar con esta pregunta de John Maxwell para este capítulo del principio del aprendizaje. La pregunta que debe responder es: ¿abordo a las personas con un deseo de aprender de ellas o de enseñarles? Porque a algunos les encanta nomás enseñar, pero no aprender. Y podemos aprender de todo. Yo sé que obviamente consíguete un buen maestro, un buen mentor, alguien que sepa más de tú para que aprendas, pero aún no siempre estamos con el mentor y tenemos una vida cotidiana y nos podemos encontrar con muchas personas, pero cada persona tiene algo que puede enseñarnos. Ya no digamos que nos enseñe, puede enseñarnos, está en potencia de enseñarnos algo. Y eso es precisamente, ¿no? Yo cuando me acerco a alguien, sí, voy con la intención de empoderar y de influir, pero también de escuchar y de aprender. Yo he aprendido mucho, aun cuando me contratan como coach, yo aprendo mucho de las personas, porque parte del coach es escuchar, y mucha gente puede pagar porque lo escuche, ¿sí? Porque lo escuche. Y cuando nosotros nos enfocamos en empoderar a la gente, por ejemplo, cuando estoy escuchando, yo siempre sonrío o pongo atención, y si no escucho bien le pregunto: ¿cómo dijiste? Y no como si alguien que está escuchando el viento, ¿no? Y sobre todo afirmo, si estoy en una conferencia y estoy escuchando a alguien, yo siempre estoy con la cabeza así como afirmando, no para darles por el lado, sino porque realmente me está gustando eso, o porque encuentro algo diferente a algo que yo no sé, o si lo sé, una perspectiva diferente, ¿sí? Y eso hace la diferencia, en mucho. Ahorita te voy a contar, bueno, no ahorita, en el próximo programa te voy a contar sobre algunas experiencias negativas. Bueno, pues esto fue Empoderados, animando tu alma. Y recuerda que un día como hoy, la fuerza de Dios te va a empujar, el toque divino te va a alcanzar y te va a empoderar de la manera que... Esto ha sido todo en Empoderados, animando tu alma. Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde. No te puedes perder nuestra siguiente emisión.